decía, ¿verdad? Que esto ocurrió, esta profecía se cumplió cuando los discípulos y los apóstoles estaban reunidos en el aposento alto, de cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, y también cuando los apóstoles estaban ministrando a los gentiles y a los judíos, y las personas recibían el bautismo en el Espíritu Santo. O sea que ya esto que se está diciendo aquí ya se cumplió en ese momento. Entonces dice Tito 3, capítulo 3, versículos 5 y 6, revela que aún la salvación, la generación del espíritu muerto del ser humano y la limpieza que hace aceptable ante Dios la nueva criatura es la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que nos trae a nosotros convicción para que nosotros a la vez pues aceptemos a Jesús como Señor y Salvador. Y por último, en Hechos 1:8, Jesús dice a los discípulos que nada hagan hasta que venga el Espíritu Santo. El Señor promete que recibirán poder para testificar de Él y esparcir las buenas nuevas por toda la tierra. Y como hemos dicho en múltiples ocasiones, se nos hace difícil compartir las buenas nuevas con las personas, de verdad, muchas veces por timidez, porque no nos sentimos capacitados para nosotros hablarle a las personas de Jesús. Pero cuando viene ese don del Espíritu Santo sobre nosotros, dice la palabra que nos da poder para entonces nosotros poder testificar. Y yo lo he comprobado en mi vida múltiples ocasiones, donde he ido a lugares no conocidos para mí, o sea, y de primera intención, pues el Señor me da palabra para compartir y yo por timidez me cohíbo de hacerlo, pero luego el Espíritu Santo empieza a redarguirme y termino obedeciendo. Porque no, o sea, nosotros no podemos pensar que somos nosotros los que vamos a convencer a nadie. Tenemos que tener claro que nosotros solamente somos una herramienta que Dios usa, que muchas veces se nos olvida ese detalle, se nos olvida que no somos nosotros los que traemos convicción, es el Espíritu Santo el que va a traer convicción de pecado a las personas. Y por eso es tan importante que tengamos esto claro, que nosotros solamente somos ese vehículo que Dios va a usar, solamente somos la herramienta que Dios va a usar para que nosotros le hablemos a las personas. ¿Me escuchan? Sí. Oh, ok. Que nosotros le hablemos a las personas y claro, tenemos que orar de que sea el Espíritu Santo el que les ministre, pero la palabra es clara. O sea, nosotros tenemos que depender y creer que esa palabra se va a cumplir. Cuando le hablamos a una persona del Señor, tenemos que sentir esa fe, esa seguridad de que esa palabra que nosotros estamos sembrando va a dar fruto. Tal vez no veamos el fruto inmediato y pensamos, pero yo le hablé y no sucedió nada, la persona no aceptó al Señor. Pero a lo mejor viene otra persona y le habla y entonces esa persona pues sí recibe a Jesús. O sea, que no podemos pensar que por el hecho de que tú le predicaste a alguien o le hablaste del Señor o le presentaste el plan de salvación y la persona no quiso aceptar a Jesús, no te sientas que tú has fracasado, porque el Señor lo único que te pide a ti es obediencia. Él no te pide que tú salves a nadie, porque sabemos que nosotros, en nuestra carne, nosotros no salvamos a nadie. Es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Y a lo mejor toma un tiempo. A lo mejor tú le predicaste a la persona, le hablaste de Jesús y la persona te dijo, a mí me ha pasado múltiples ocasiones donde yo le he hablado a alguien
Me pasó con una persona que estaba casi muriéndose, o sea, que tenía una enfermedad bien severa, que apenas ya no podía apenas hablar. Hay una condición que se llama la enfermedad de Lou Gehrig, que la persona afecta los nervios, afecta los músculos y la persona va perdiendo fuerza hasta llegar a que ya no puede caminar, no puede hablar, lo único que hace es escuchar y ver. Pero fuera de eso, la persona está completamente incapacitada para hacer nada. Y una amiga mía, pues, había tratado de ministrarle la palabra, porque esa era una amiga de ella de muchos años, y ella no había querido escucharla. Y ella me habló y me dijo, Mirti, estoy segura que cuando ella te escucha a ti, ella va a aceptar a Jesús. Pues yo fui con mi amiga Sofía a hablarle a esta persona. La persona, todo era escrito porque ya ella no podía hablar. Y cuando yo le pregunté si quería aceptar a Jesús, luego que le leí las escrituras, luego que le hablé del amor de Dios y todo, ella rotundamente me escribió un no. O sea, que ella no quería saber del Señor, que no le pidiera porque ella no lo iba a aceptar. Imagínense cómo yo me sentí. O sea, mi amiga que me había llevado convencida de que cuando yo le hablara, esa muchacha iba a recibir a Jesús. Y yo fui con esa misma fe. O sea, yo fui con la fe creyendo de que sí, que ella iba a aceptar al Señor. Pero ella no, me dijo que no, que ella no. Porque ella sentía de que Dios tenía la culpa de su condición. Y ella no quería tener nada que ver con un Dios que enfermara a una persona con la condición que ella estaba teniendo. Y nos fuimos de esa casa tristes, o sea, yo me fui triste pensando, Señor, ¿en qué fallé? O sea, ¿qué yo hice o qué dije o qué no dije? Que yo le fallé a esta persona y no aceptó a Jesús. Y me fui llorando, o sea, triste porque sentía que era yo la que había fallado. O sea, en ese momento se me olvidó que no era yo la que traía convicción. En ese momento yo estaba pensando en mí, o sea, mi ego estaba herido porque esta persona no había recibido al Señor. Luego me fui a mi casa, seguí orando y el Espíritu Santo me lo recordó. Me dice, no se trata de ti, se trata de mí. Y eso me dio descanso, o sea, me dio descanso. Entonces yo dije, Señor, si no soy yo, o sea, si ella no me escuchó a mí, permite que otra persona sí pueda llegar a ella. Pues poco antes de ella morir, me enteré que alguien había ido a su casa a ministrarle y ese día ella sí aceptó al Señor. O sea que el Señor no, o sea, no es que no quiso hacerlo conmigo, sencillamente no era el momento, a lo mejor ella no estaba preparada. Y para mí fue un gozo saber que ella sí, al final, antes de morir, aceptó al Señor como su Señor y Salvador. O sea que tenemos que, yo siempre hago, ¿verdad?, énfasis en esto, de que no se trata de nosotras. Nosotras solamente lo que tenemos que hacer es obedecer. El resto lo va a hacer el Espíritu Santo. Nosotras solamente tenemos que prepararnos, hablar la palabra y dejar que sea el Espíritu Santo el que obre. Y muchas veces la persona, también depende de la persona, si quiere aceptar o no al Señor. Porque acuérdense que como hemos hablado y hemos dicho en muchas ocasiones, el Señor no obliga a nadie. ¿Me están escuchando? Sí, hermana. Ah, ok. Sí, Es que de momento oí un silencio y pensé que se había caído la llamada. O sea que nosotras solamente estamos aquí para, ¿verdad?,
prepararnos bien, poder, sí, lanzarnos y hablarle a la gente. O sea, no podemos dejar de hablar, pero siempre recordando que es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Nosotros, como les digo y les repito, somos solamente un instrumento que Dios va a usar. Y a lo mejor no eres tú la persona, ¿verdad?, que va a llevar a esta persona a salvación, pero el Señor va a usar otra persona, que sí, en esos momentos, pues la persona está más receptiva, como me pasó a mí en este caso. Entonces, hay aquí una sección que está bien interesante, que dice significado de la restauración para el individuo, basado en Juan 10:10. Dice, quizás la mejor manera de resumir todo lo que significa la restauración para el creyente individual sería invocar una sencilla palabra utilizada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y la palabra es vida, vida. En Deuteronomio 30:20, Moisés dice del Señor, Él es vida para ti. En Colosenses 3:4, Pablo habla de Cristo como vuestra vida. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para la que la tengan en abundancia. O sea que esa es una palabra clave, la palabra vida. Restauración para el individuo significa reemplazar la muerte espiritual con la vida espiritual. Ezequiel 36:25-28 describe gráficamente esta sustitución. Pero no solo recibimos un nuevo tipo y una nueva calidad de vida, sino también debemos crecer en ella. En otras palabras, tú vienes al Señor y automáticamente, ¿verdad?, eres salvo. Cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, dice la palabra que nos convertimos en una nueva criatura. Eso quiere decir que tenemos una vida nueva. Pero no solo recibimos un nuevo tipo y una nueva calidad de vida, sino también debemos crecer en ella. O sea que nos toca a nosotros entonces estudiar la palabra, escudriñar la palabra, para que esa nueva criatura empiece a crecer espiritualmente, basándose, ¿verdad?, en el conocimiento que va adquiriendo poco a poco de la palabra de Dios, de los estudios que haga, la predicación que escuche. Hoy me dio gracias porque la esposa del papá de mi yerno, ellos son americanos, estábamos sentados frente al lago, ahí sentados en la playita, y estábamos hablando, y de momento ella me dice, ay, ella había subido a la casa y regresó y me dice, ay, Mirti, estuve hablando con el pastor Carlos y le estaba pidiendo que necesito unas escrituras porque yo pertenezco a un grupo de oración y hay una persona de ese grupo que está enfermo y nos están pidiendo a todas que le enviemos escrituras de sanidad. Y el pastor me dijo que te preguntara a ti. Me dio gracia porque yo dije, pero ¿por qué no te pudo haber dado? Pero después, hablando con mi esposo, me dice que no la entendía porque ella habla bien bajito y como no escucha bien, pues no la entendió y la mandó donde mí. Entonces yo le di la escritura de Isaías 26:53, 3 y 4, ¿verdad?, donde dice que el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. O sea, y entonces ella lo anotó. Entonces mi yerno le dice, pues mira, viniste a la persona correcta, porque Mirti se pasa todos los días, yo la veo por las mañanas con su Biblia abierta haciendo estudios bíblicos, y ella yo creo que se sabe la la Biblia de revés al derecho. Y yo le dije, mira, no tanto, porque yo sí la estudio, sí trato, ¿verdad?, de conocer más y más cada día, pero eso de que me la conozco al revés y al derecho no.
Pero ante los ojos de él, pues eso era lo que él veía, que como siempre me ve estudiando la palabra, pues él piensa que pues yo me la sé al revés y al derecho. Pero que eso es parte de nuestra restauración. Cuando venimos al Señor, venimos con una mentalidad del mundo. Venimos o sea, hemos creído todo lo que el mundo nos ha enseñado, y todo lo que el mundo nos enseña es contrario a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque el mundo cree que el tener relaciones fuera del matrimonio pues es normal, eso cualquiera lo hace. O sea, y nosotros sabemos, ¿verdad?, que ante los ojos de Dios eso es un pecado, o sea, eso es fornicación o adulterio. Y nosotros no sabemos eso de primera intención, porque el mundo no nos ha enseñado que eso es pecado. El mundo nos enseña que eso lo hace todo el mundo, y que como todo el mundo lo hace, pues está bien que nosotros también lo hagamos. Y poco a poco nosotros vamos restaurando nuestro parecer, dice la palabra, ¿verdad?, que vamos renovando nuestro entendimiento. Y aquí es donde el Espíritu Santo entra en función en nosotros. Cuando lo dejamos a Él, que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, que dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, pues entonces nuestra mentalidad del mundo va cambiando por una mentalidad de Dios. Y esto es un proceso. O sea, no vamos a aprender esto de un día para otro, en un mes, a veces nos toma años. Y muchas personas, pues, dependiendo del tiempo que tú le dediques al estudio de la palabra, así va a ser tu crecimiento espiritual. Si tú eres de la que coge la Biblia solamente, digamos, una vez al mes o una vez al año, para estudiarla o para leerla, pues verdaderamente tu crecimiento no va a ser gran cosa. O sea, es como un niño. Cuando nosotros éramos pequeños, fuimos primero a kindergarten, aprendimos ahí, ¿verdad?, ciertas palabritas que nos enseñaron. Luego fuimos a primer grado y ahí aprendimos a escribir nuestro nombre, tal vez. O sea, así poco a poco vamos aprendiendo. Y así mismo pasa con la vida espiritual. O sea, nosotros venimos al Señor con unas enseñanzas, ya nuestra mente ya está llena. O sea, como dice mi esposo, que ese cartucho que tenemos en la mente ya está lleno de cosas del mundo. Y poco a poco nosotros tenemos que ir borrando eso y sustituyéndolo por la palabra de Dios. Y o sea, es una responsabilidad de cada individuo, no es una cosa que el Señor te va a meter un rollo, como hizo con uno de los profetas, que le dijo, cómprate este rollo, que era la palabra de Dios, y él, pues sí, esa palabra entró en él. Pero eso no pasa en la vida real. O sea, nosotros eso no nos pasa. Tú no te comes la Biblia y ya la tienes dentro de ti. O sea, la Biblia es un libro que hay que estudiarlo, pero para poderlo estudiar tenemos que sacar el tiempo. O sea, no sabemos que estamos súper ocupadas, especialmente nosotros las mujeres, que tenemos tanta responsabilidad. No solamente, muchas trabajan fuera, tienen la responsabilidad de su trabajo de afuera, luego llegan por las tardes entonces atender a su familia, atender a su esposo, atender a sus hijos. O sea, el tiempo verdaderamente bien limitado. Pero nosotros como mujeres sabias tenemos que aprender a manejar ese tiempo para que nos sobre el tiempo para nosotros estudiar la palabra de Dios. Y es ahí, como les digo, que entra la función del Espíritu Santo, porque Él es el que te capacita, Él es el que te enseña. Dice la palabra que Él es tu ayudador. Él te va a ayudar, pero depende de ti que tú lo dejes, que tú saques el tiempo para estar en su presencia,
pedirle, Espíritu Santo, ayúdame con esto. Yo quiero aprender más del Señor. Esta mañana mismo, hoy estaba, justo por la mañana estudié la palabra, o sea, es el tiempo que yo saco temprano en la mañana, yo me siento con mi Biblia y un libro devocional y una libretita y empiezo a hacer nota de lo que el Señor me habla a través de su palabra. No lo entendía, o sea, lo leía y como que no se me quedaba, o sea, no le veía el significado que me muestre qué me quiere hablar el Señor a través de lo que yo estoy leyendo. Pero esta mañana pues como que no no podía entender, sí, o sea, lo que estaba leyendo como que no me decía nada a mí personalmente. Y yo sé que la Biblia siempre nos habla, o sea que, y pues en un momento pues bajé la cabeza y como que vacié mi mente de tanto ruido, tantas cosas alrededor y todo. Y le dije, Espíritu Santo, por favor, dime qué es lo que el Señor me quiere hablar a través de esto que estoy estudiando. Y no pasó nada, hace unos segunditos, cuando de momento vuelvo y leo lo mismo y ya fue diferente, o sea, ya entendí lo que el Señor me estaba hablando. Y eso nos pasa, o sea, leemos la Biblia y como que no entendemos, decía, pero aquí lo que habla es de personas ¿verdad? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, que si los profetas, que si los y tú dices, pero ¿qué tiene esto que ver conmigo, con mi vida hoy en día? Porque esto pasó hace tanto tiempo y es referente a personas que ya ni existen. ¿Qué tiene esto que ver con mi vida? Pero sí tiene que ver, porque si tú le pides al Señor, Él te va a dar, aunque sea una palabra de lo que tú estás estudiando, que va a estar relevante a lo que tú estás viviendo. Pues eso me pasó esta mañana, por eso se los comento, porque yo pensaba que, ay, no me entraba nada, o sea, lo leía y como que no me decía nada. Y eso nos pasa a todos, o sea, no es la primera vez que me pasa, me ha pasado montones de ocasiones, pero yo he aprendido a dejar que el Espíritu Santo me aclare las cosas, me explique. Él te va a explicar, Él te va a hablar. Muchas veces pensamos que es que se va a sentar ahí al lado tuyo y te va a decir, mira nena, esto lo que quiere decir es esto, pero eso no funciona así. Él te va a hablar a tu espíritu y la voz del Espíritu Santo es como un susurro, es algo bien dulce, bien relajante, y no es una voz, es algo que tú vas a sentir en tu espíritu. O sea, no se trata de tu carne, no se trata de tu mente, se trata de tu espíritu, pero sí Él te va a hablar. Tú se lo pides y Él lo va a hacer. Y cuando estaba leyendo hoy esto que les estoy compartiendo, pues dice aquí, ¿verdad?, que restauración para el individuo significa reemplazar la muerte espiritual con la espiritual. En otras palabras, antes de venir al Señor, nosotros estábamos muertos espiritualmente. O sea, no éramos seres espirituales, éramos seres carnales. Pero cuando venimos al Señor, nuestra naturaleza cambia. Y cambia de una naturaleza carnal a una naturaleza espiritual. Y dice que no solo recibimos un nuevo tipo y una nueva calidad de vida, sino también debemos crecer en ella. O sea, cuando les digo crecer en ella es lo que les he estado explicando, ¿verdad? Crecer en conocimiento de la palabra, crecer en conocimiento de las cosas espirituales. Y de muchos versículos
vemos reflejado ese proceso de crecimiento como una obra del Espíritu Santo. Y aquí cita varias escrituras. Dice Juan 16:23, 17:22, Romanos 8:13, Filipenses 1:6, Filipenses 2:13, Colosenses 1:27. Dice, por medio de su Espíritu Santo, Dios continúa y perfecciona la obra que inició con nuestra salvación. Como les digo, nuestra salvación es solamente el comienzo. O sea, nosotros venimos al Señor, ¿verdad? Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ahí comienza nuestra nueva vida. O sea, nos convertimos en un ser nuevo, ¿no? Nuestra mente tal vez se quede igual porque hay que renovarla, pero nuestro espíritu es nuevo. O sea, venimos de una muerte espiritual a vida espiritual, o sea, que nos convertimos en seres espirituales, en personas que estamos receptivas a escuchar la palabra. Se habla del primer amor, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, este deseo que tenemos de aprender del Señor. Yo me acuerdo que cuando yo vine al Señor, si la iglesia hubiese estado abierta 24 horas, yo hubiese estado 24 horas metida en la iglesia. O sea, porque yo tenía hambre de aprender de la palabra de Dios. Yo estaba deseosa. Yo veía hermanos que predicaban la palabra, tenían un conocimiento de la palabra, y yo decía, ay, ¿cuándo yo llegaré a ese punto donde yo pueda citar una escritura, donde yo pueda predicar la palabra? Pero para mí eso yo lo veía bien lejano, porque estaba pues comenzando. Pero el Señor vio ese deseo en mí. El Señor vio que yo quería aprender más y más y más. Y me iba abriendo puertas para yo aprender. Cuando empecé a estudiar el bíblico, para mí aquello fue un logro tan grande. O sea, porque yo no pensaba que yo iba a poder aprender. O sea, el instituto bíblico es difícil. Y yo decía, ay, pero yo trabajaba y tenía mi hogar, mi esposo, mis hijos. Yo tenía que salir corriendo del trabajo para irme para las clases, porque no me daba tiempo ir a mi casa a cocinar para luego ir a la clase. Y cuando salía de la clase, entonces era que yo iba a mi casa, entonces a darle comida a mi esposo, y ya para esa hora eran las 8 de la noche, las 8:30. Y gracias al Señor, ¿verdad?, de que Él fue bien comprensivo y me ayudó, porque Él veía ese hambre que yo tenía, ese deseo que yo tenía de aprender de la palabra de Dios. Y para la gloria de Dios, pues terminé mis estudios, me gradué con honores, me dieron un trofeo más grande que yo. Y fue un logro para mí tan grande. O sea, yo nunca pensé que yo iba a poder, pues, ¿verdad?, tomar esas clases y salir adelante. Y así poco a poco el Señor fue abriendo puertas. El Señor vio mi deseo de servirle. El Espíritu Santo estuvo constantemente a mi lado enseñándome, ministrándome, porque muchas veces en el caminar espiritual pues uno pasa por situaciones, ¿verdad?, que a veces uno dice, ay, Dios mío, ¿podré yo seguir? Nos enfrentamos a situaciones, pero el Espíritu Santo siempre está ahí para alentarte, siempre y cuando tú lo dejes. Él está ahí para ministrarte, Él está ahí para enseñarte, está ahí para consolarte. O sea, muchas cosas sucedieron en ese intervalo de cuando yo estaba estudiando, y yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, Mimi, para ser pastora. Y yo le dije, no, Daddy, no, yo estoy estudiando para conocimiento solamente. Me decía, no, pero si estás estudiando en un instituto, a lo mejor vas a ser pastora. Y yo, no, eso no está en mi plan.
pero gloria al Señor, el Señor le plació, ¿verdad? Que nosotros sí sirviéramos en esa capacidad. Y para mí fue un gozo, fue un honor, pero a la misma vez me sentía como, ay, pero yo podré ser pastora, o sea, tendré yo todo lo que hace falta para tú pastorear una persona, enseñar a una persona. Y el Espíritu Santo siempre estaba, o sea, que nosotros tenemos que aprender a depender de Él, no en nuestras propias fuerzas, porque nuestras fuerzas tienen un límite y muchas veces nos desanimamos. En ese tiempo, antes de nosotros entrar al pastorado, mi mamá falleció repentinamente de un ataque al corazón. Fue algo bien difícil, bien doloroso, pero ahí estuvo el Espíritu Santo para animarme, para consolarme. Mientras mi mamá, cuando mi mamá falleció, ya que mi mamá falleció, mi papá estaba en el hospital, porque también llevaba 5 años enfermo, y yo acababa de llevarlo al hospital. A él la vi a ella esa mañana cuando fui a buscar a mi papá, y jamás me imaginé que este era el último día que la iba a ver viva. Estando mi papá en el hospital fue que ella falleció, y pues para darle la noticia de que ella había fallecido fue bien doloroso. Tuve que depender de la maestra, de la doctora de mi papá, para que fuera ella la que le diera la noticia, porque mis fuerzas no daban, o sea, era bien difícil. Pues él se agravó, estuvo intensivo. Después que la enterramos, él se agravó, tuvo una gravedad que no lo aseguraban. Yo estaba trabajando, corriendo del hospital, corriendo del trabajo al hospital a la hora del almuerzo para ir a ver a mi papá, porque solamente era un horario específico, y eran solamente 10 minutos que podía estar con él. Y así fue bien difícil, o sea, todo esto. Mis papás fallecieron uno el mismo año, 8 meses, mi mamá en abril y mi papá en diciembre, o sea, del mismo año. O sea que fue bien difícil. Le estoy hablando de o sea, una etapa de mi vida que verdaderamente me costó, ¿verdad? Tuve que tener fuerzas de donde yo no tenía, el Espíritu Santo me las daba. Y poco a poco, pues, el Señor me fue sanando, o sea, sanando, porque eso duele, o sea, tú perder a tus padres así repentinamente, aunque mi papá estaba enfermo hacía muchos años, pero mi papá era un hombre fuerte, de carácter bien fuerte, y yo nunca me imaginé que él iba a fallecer así. Y como les digo, pues yo dependía del Espíritu Santo para que me diera fuerzas nuevas todos los días, porque no era fácil. Yo tenía mi hogar, tenía mis estudios, tenía mi trabajo, pero el deseo de servir al Señor estaba por encima de todo eso. Y el Señor así lo entendió, y por eso les digo que cuando el Señor le plació, pues entonces fuimos pastores, estuvimos pastoreando por muchos años, y todo este tiempo, yo he dependido del Espíritu Santo para que sea mi guía, para que sea mi maestro, para que me ayude. O sea, el Señor sabe la necesidad de cada uno de nosotros, y Él la va a suplir conforme a su voluntad, ¿verdad? Y yo dependo de mi Señor para todo. O sea, yo no hago nada sin antes consultarlo con el Señor. Y para la gloria de Dios, pues el Señor siempre me guía, siempre me da esa guianza, siempre me da las oportunidades de servir.
Y ahora mismo estamos en una etapa, mi esposo y yo, donde, como ustedes saben, pues la salud de él no es la mejor, pero seguimos creyéndole al Señor, nuestra mirada está puesta en el Señor, no en las circunstancias. Estamos creyendo que Él se va a restablecer y que vamos a seguir sirviéndole al Señor como sea y donde sea y en lo que sea. Así que, hermana, yo creo que con esto terminamos. Son las 8, no quiero pasarme, ¿verdad?, del tiempo que se supone que tengamos, pero sí quiero que se queden con eso en su mente. O sea, que no depende de ti, no depende de lo mucho que tú sepas, no depende o sea, las cosas del mundo, depende del Señor, de la voluntad del Señor para tu vida y de la guianza del Espíritu Santo. Por eso yo las exhorto siempre las exhorto, busquemos esa guianza, que busquemos del Señor, que estudiemos la palabra, nos mantengamos firmes, nos mantengamos fieles al Señor en todo momento. Así que con esto las termino. Espero que haya sido de bendición. Gracias, pastora Mirti. Qué lindo estudio, Qué lindo, pastora. sí. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pastora. Amén. Gracias, pastora. Claro que fue de bendición. Muchas gracias. Sí. Siempre un placer, hermana, compartir la palabra del Señor. Yo de verdad que lo disfruto. Es un gozo. Gracias, hermana, gracias. Amén. Gracias a ustedes por escucharme y perdónenme que me tardé. No pasa hay nada. problema. Empezamos al revés hoy, para esperar a que llegara. Estábamos mortificadas de que le hubiera pasado algo. Ay, gracias. No, es que ellos llegaron anoche, ayer tarde, o sea, y por eso no pude estar con ustedes en la oración que yo quería, pero como llegaron un poquito más tarde de lo que se suponía, pues estábamos atendiéndolos y no sé qué, y cuando vine a ver ya se me estaba haciendo tarde, y por eso pues me disculpé. No sé si Elisa viste mi mensaje. Pues lo vi hasta bien noche, pastora. Yo tampoco entré, también tuve problemas para entrar, así que, ay Dios. Pero bueno. No, muchas gracias, pastora. Pastora, sí, dime. No se escucha bien, hermana. ¿No me oye? Ahora sí. Mire, exactamente el sábado pasado estaba hablando yo con mi amiga porque no quiso ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues le dije yo, ¿verdad?, que yo necesitaba ir a la iglesia, que era una necesidad que sentía yo en mi corazón, ir a la iglesia. Y ella me dijo, a veces no se necesita ir a la iglesia, se puede estudiar en la casa. Y le dije, no, yo sé. Dijo, porque tienes que saber, por si no lo sabes, va a llegar un día en que hasta el Espíritu Santo se va a ir. No. Y yo dije, ¿cómo? Dijo, sí, va a llegar el día en que el Espíritu Santo se va a ir. Y yo dije, ay, Dios mío, le dije, ¿y dónde dice eso? Dijo, después te doy la escritura, dijo, pero donde que va a llegar el tiempo en que el Espíritu se va a ir. Entonces yo quería preguntarle sobre eso. ¿Eso es verdad, pastora? Yo no he visto eso, hermana. Déjeme estudiar ese tema y yo le voy a contestar otro día, porque verdaderamente me toma de sorpresa. Yo creo que se refiere a después del rapto, ¿no? Tiene que ser. Es lo que yo me imagino. Sí, tiene que ser, porque mientras estemos aquí en la tierra, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Sí. Ay, pastora, gracias. No sabes, yo sentía mucha tristeza. Yo dije, pues, si ahorita es lo que único que me está ayudando a sobrevivir y que apenas ahí voy caminando, conociendo al Señor, y que yo quiero llegar verdaderamente un día a ser un verdadero instrumento
instrumento de Dios. Amén, amén. Pero creo que entre más lo deseo, el enemigo me pone más piedras, más tropiezo, pero yo tengo esa fe de que yo voy a lograr un día ser un verdadero instrumento de Dios. Amén, estoy de acuerdo con usted, hermana. Sí, estamos de acuerdo con las hermana. Les bendiga. Igualmente, Qué lindo Jamie. qué lindo estudio, pastora. Verdaderamente le agradezco. Qué hermoso. Gracias, estudio. mi amor. Sí. Gloria a Dios. Muchas gracias. Amén. Hasta Dios la luego. bendiga. Que la pase bien con sus familiares ahí. Sí, Gracias. cuídense. Hasta luego, gracias. Adiós. 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 Pues vamos a... Bye. Adiós, que la pasen bien. Igualmente. Igual. Adiós. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Pues apenas les iba a decir que oráramos para despedirnos. Sí. Pero bueno. No, hermano. Pero nada, el Señor está con nosotros y Él no. Amén. Amén, pastora. Sí, Amén. Gracias. Sí, le iba a decir el Espíritu Santo, o sea, el mismo Señor dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin, o sea que Él no va a abandonar, mientras estemos en esta tierra, Él no nos va a abandonar. Amén. Amén, pastora. Sí, yo creo, hermana Josefina, que se refería después del rapto. Y después del rapto. Cuando Sí. venga la Sí. Entonces sí, ahí ya no va a haber Espíritu Santo ni va a haber nada. Porque no va a ser necesario, porque vamos a estar ante la presencia del Señor y no vamos a tener necesidad de eso. Exactamente. Eso le iba a decir, digo, nosotros ya no vamos a estar aquí. Sí, amén. Exacto.